ver aquí el santuario lleno, ¿verdad? Aunque ya cuando se van los niños ya no se queda tan lleno, pero bendito sea el Eterno porque nos da esa oportunidad. Y qué bueno que lo hagamos de esta manera. Mis hermanos, recordemos que los tiempos se están acortando cada vez más. Está llegando ese momento, el día D se acerca cada vez más. Desde el pasado 28 de febrero, podemos decir que el mundo cambió, que el mundo entró en esta fase final. Desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, lo venimos anunciando, y luego nos ocurre como nuestro Santo Maestro Yeshua lo dijo, porque Yeshua dijo que muchas personas iban a caer en el error de pensar: mi Señor tarda en venir, ¿verdad? Mi Señor tarda en venir, porque constantemente están escuchando y escuchando a los pastores, a los predicadores decir: el Señor ya viene, el Señor ya viene, y pues no viene, ¿verdad? Entonces, fíjese, desde hace pues casi 2000 años, porque los discípulos de Yeshua, ellos anunciaron el regreso de Yeshua. Ellos lo hicieron con gran convicción en su momento, en el primer siglo. Pedro, Pablo, todos los demás, eso era lo que predicaban. Ellos hablaban de la Torá, hablaban de la muerte de Yeshua, hablaban de la resurrección de Yeshua, pero hablaban del regreso de Yeshua. Y lo hacían con una convicción profunda, diciéndole a los hermanos de aquel tiempo: he aquí que Él ya viene. Pero pasaron los años, pasaron los siglos, y el Señor pues no aparecía. Y quizás eso llevó a muchos creyentes a caer en esa somnolencia espiritual. Quizás algunos inclusive a caer en la decepción, en el alejamiento, además del enfriamiento espiritual. Pero hoy en día y después de 2000 años, seguimos con el mismo mensaje y seguimos diciendo que Él viene, pero ahora tenemos pruebas más contundentes. Ahora las señales que están a nuestro alrededor confirman lo que nosotros decimos con palabras. Y definitivamente este 28 de febrero pues ha marcado el rumbo de la historia. El mundo no es el mismo a partir del 28 de febrero pasado. Usted sabe que todo cambió y va a seguir cambiando. Los acontecimientos que vienen sucediendo después de esta guerra que estalló ahí en Medio Oriente son de verdad tremendos. Fíjese nada más, por mencionar una sola cosa, al grado de que en estos días pasados, en esta semana, ya se habla a nivel internacional y lo han pronunciado diferentes líderes de naciones y dicen: la ONU ya no funciona. La ONU está obsoleta, no sirve. Apenas se dan cuenta, ¿verdad? Que la ONU no sirve. ¿Por qué? Porque la ONU no ha podido hacer nada por el conflicto entre Israel y Gaza, porque la ONU no ha podido detener la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la ONU no ha podido frenar a los grupos terroristas, y porque ahora que está pasando esto, ¿qué ha hecho la ONU? ¿Qué ha hecho? Nada. Pero fíjese cómo esto está desatando los acontecimientos, porque ahora los líderes dicen: la ONU no sirve, necesitamos otro organismo que rija a las naciones. Atención con eso, porque ¿qué cree que va a entrar aquí? ¿Quién cree que va a venir
a decir, no se preocupen, yo les ayudo a arreglar el problema. Yo les ayudo a alinear todo, a poner orden. Y van a ver que sí se puede. Entonces ya todos están hablando de un nuevo orden. Ahora sí. Eso tiene años que varios líderes lo vienen diciendo. Necesitamos un nuevo orden. Pero ahora con esto que pasó, ya no son rumores, ya no son palabras. Ya es prácticamente una decisión que están tomando diferentes líderes a nivel internacional. Entonces, ante todas estas cosas que se vienen dando y que van a seguir todavía más, mis hermanos, la mejor decisión que podemos tomar es acercarnos más a Dios, buscar más a nuestro Dios, redoblar nuestro esfuerzo en los caminos espirituales. Así que, pues qué gusto hoy poder ver este lugar lleno de personas. Les voy a hablar de la parashá Ki Tisa. Y les voy a hablar de este tema que le he titulado El camino hacia la traición. Se oye muy fuerte, porque es muy fuerte este tema. El camino hacia la traición. Usted sabe que en esta porción de la Torá, el primer tema que salta a la vista y que lamentablemente pues se vuelve protagonista en esta porción es el pecado del becerro de oro. Aunque cuando cerramos la porción Ki Tisa, como lo decíamos anoche, cerramos con la renovación del pacto. Es decir, que el asunto se arregló. Pero es necesario hablar del pecado del becerro de oro. Es necesario recordar que este pecado dentro del judaísmo es conocido como el más grave de todos los pecados que se ha cometido en toda la historia de manera colectiva. Si a usted le preguntaran, mi hermano, si a usted le preguntaran, ¿cuál es el peor pecado que has cometido? ¿Qué diría usted? ¿Cuál es el peor pecado que has cometido? Porque los que somos creyentes, que estudiamos las Escrituras, conocemos también del tema de pecado y sabemos que hay diferentes tipos de pecados. ¿Recuerda usted la definición de pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Transgresión de la ley, transgresión de la Torá. Transgresión de un mandamiento. Cuando tú cometes un pecado es porque faltaste a un mandamiento. Y hemos hablado de que hay mandamientos grandes, pequeños. Y los pecados pues podrían también catalogarse así, tal vez. Entonces tenemos una idea así de que hay pecados unos más peores que otros. Si usted pensara, ¿cuál es el peor pecado que has cometido? No es para que me lo diga, nada más para que usted lo piense, para que usted recuerde y para que así también tome conciencia de la gracia y la misericordia que el Eterno ha tenido con usted y ha tenido conmigo, porque nos ha perdonado nuestros pecados. Pero eso es en lo personal. Ahora, colectivamente, porque luego también pecamos de manera colectiva, y los pecados que se cometen colectivamente son pues todavía más graves. Dentro de la ley del hombre
hay un delito que se llama asociación delictuosa. ¿Lo ha escuchado? Y es un delito considerado muy grave. Tú puedes cometer, no sé, vamos a decir, un robo. Tú solo. Tú solito entraste y robaste algo. O un asalto. Que un asalto ya es más grave y si traes un arma se vuelve más grave todavía. Pero vamos a decir, cometiste un asalto, tú solito entraste a un lugar, asaltaste a mano armada, es un delito grave. Pero ¿sabes qué lo vuelve más grave? Si en ese asalto entras con un cómplice o dos. Si te asociaste con otros para cometer ese ilícito, entonces ese delito se agrava mucho más. Si tú ibas a recibir, por ejemplo, una condena, vamos a, por decir un número, 8 años de cárcel por ese asalto a mano armada, tú solo, al asociarte con otros, al cometer ese asalto junto con otras personas, tu condena se va a ir mucho más arriba. En lugar de 8 años, segurito te dan el doble, hasta 15, por la asociación delictuosa. Entonces, los pecados colectivos son mucho más graves. Y acá estamos hablando de un pecado cometido de manera así, en comunidad, colectivamente. El pueblo de Israel, a través de su historia, por supuesto que ha cometido muchos delitos, muchos pecados colectivamente. Hay uno que, por ejemplo, trajo como consecuencia la división del reino, ¿se acuerdan? Cuando dijeron: Israel, a tus tiendas, no queremos nada con la descendencia de David. Y ellos se pusieron de acuerdo. Y de ahí se dividió el reino. Igual cuando no quisieron entrar en la tierra prometida, que dijeron: vamos a regresarnos a Egipto, también. Pero fíjese qué interesante, en el judaísmo consideran el más grave de todos este pecado, el pecado del becerro de oro. Y por eso nos hacemos la pregunta: ¿cómo fue que ellos cayeron en eso? ¿Cómo fue que cometieron ese pecado? Entonces, hoy vamos a tratar de presentar aquí con ustedes, paso a paso, el camino que ellos recorrieron en su caída. El camino, por eso dijimos, el camino hacia la traición. Porque el pecado del becerro de oro fue eso. Fue una traición al Eterno. Entonces vamos a ver. Dice la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Entonces vean ustedes, mis hermanos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Con impaciencia. Así empezó todo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Y yo les decía hace rato, mucha gente se ha desanimado, mucha gente se ha enfriado, porque dicen: el Señor tarda en venir. Una vez escuché a un predicador, fíjese, un predicador diciendo: yo tengo muchos años escuchando predicaciones acerca de eso. Desde niño que crecí en la iglesia me la he pasado escuchando que el Señor viene, que el Señor viene, y nunca vino. Y ahora él es pastor, predicador, y él decía: yo por eso ni hablo de ese tema. Pues que Padre tenga misericordia. Porque muchos predicadores lo han estado anunciando, como ya dijimos, desde los primeros discípulos, desde el primer siglo y hasta nuestros días, y tenemos que seguir haciéndolo. Yo siempre he dicho que el éxito de los creyentes del primer siglo, que si ha habido una congregación ejemplar en todo este tiempo, es la iglesia del primer siglo. Por eso cuando yo veo que algunos por ahí pastores, algunos maestros de la Biblia,
ponen ahí en sus muros, en Facebook, o dicen que ahora están bien duro con ese tema. Y ellos insisten e insisten diciendo, el Israel de hoy no es el Israel bíblico. El Israel que está ahí ahorita no es el Israel de la Biblia. Entonces yo les digo, pues la iglesia tuya tampoco es la iglesia de la Biblia. ¿Y quién te dice algo? Porque están de acuerdo. ¿O cuál iglesia conocen ustedes hoy que sea la iglesia de la Biblia? La iglesia del primer siglo. ¿Habrá alguna iglesia que llene los zapatos de la iglesia del primer siglo? Yo lo dudo mucho. Muchos les encanta y agarran sobre todo el mensaje a Filadelfia y se apropian, ¿no? Pero no es así. No es verdad. No hay ninguna iglesia así como en el primer siglo. Entonces, así como ellos dicen que no es, el Israel de hoy no es el Israel bíblico, pues tampoco la iglesia es la iglesia bíblica. Además, Israel pues es un solo pueblo. Iglesias hay muchas, miles y miles y miles, y siguen todavía más. Entonces, regresando acá, todo empezó con la impaciencia. Ellos vieron que Moisés tardaba en regresar. Ahora, fíjense, ¿cuánto tardó Moisés? Porque el tema de la impaciencia es muy importante. ¿Cuánto tardó Moisés? ¿Cuántos aquí son impacientes? A ver, levanten su mano. ¿Sí? ¿Dirían muy impacientes o más o menos? No, normal, o sea, impaciente normal. Sergio sí, muy impaciente. Yo he luchado mucho con eso. Yo tengo que confesar que he luchado mucho con eso. Y hay cosas, o sea, hay algunas cosas que sí me hacen ser muy impaciente. En otras he aprendido a tener paciencia. Ayer, ¿verdad? Ayer que salió mi hija del trabajo, la fui a recoger 4:40. 4:40 salimos de ahí, de la maquila, rumbo a casa. Llegamos después de las 6 de la tarde, como 6:10. 4:40, 6:10, para recorrer, ¿qué? 8 kilómetros, 10 kilómetros, no sé cuánto sea. Imagínense. En otro momento, yo me bajo del carro y ahí lo abandono y lo dejo. Me voy a ver cómo le hacen, a ver quién se lo lleva. Pero ayer tuve mucha paciencia. Eso sí, llegué a la casa y sentía que me caminaban hormigas en la cabeza, me estaba brincando este dedo, así, me brincaba solo, el corazón me latía apresurado, sudaba y mucho estrés. Llegué como una bomba, así de que a punto de estallar, pero ya estoy en casa, ya. Respirando, ya tenía casi que transmitir, hoy no transmito nada, pero no, sí transmitido, un poquito tarde, pero empecé. Entonces, la impaciencia. Moisés realmente no había tardado tanto. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés arriba en la montaña? Nos dice la escritura, 40 días. 40 días. Ahora, yo no sé qué tan alto está la montaña del Sinaí, porque lo que nos presentan como el Sinaí ahí en Israel no es el Sinaí realmente. O sea, el verdadero Sinaí está más en el desierto, más metido a la región de Egipto, y como no te dejan ahí visitar, ¿verdad?, al turista, pues el verdadero Sinaí no es el que los turistas visitan hoy en día. Yo no sé qué tan alto está, y yo no sé si ustedes alguna vez han subido alguna montaña, algún monte, algún cerro, pero es tardadito, es tardadito, no crean que sí, bien rápido.
Bajar es poquito más rápido. Recién me casé con mi esposa y yo creo que en las primeras vacaciones que fuimos a Monterrey, mis cuñados, que en ese tiempo estaban jovencitos, estaban chicos, mis cuñados me llevaron a subir el cerro del Mirador, no el de la silla, no, el cerro del Mirador, uno que está por ahí cerca, ¿no? Y pues ahí vamos, y yo ya mero llegamos, pues sí está alto como quiera. Y ya llegamos arriba y pues, ¿qué? ¿A qué venimos? Puras ruinas ahí, unas casas abandonadas como de hace 3 siglos, no sé, ni quién las hizo, ni por qué las hicieron ahí, ¿verdad? Y eso es a lo que subes allá, pues no hay nada. Pero luego, igual cuando subimos, pues era un senderito, ¿verdad? Una vereda, que pues, como quiera, digamos un camino decente por el que vas subiendo. Pero ya cuando nos íbamos a regresar, ya para descender, pues yo ya iba a agarrar el camino igual, ¿verdad? Para bajar por donde mismo. Y me dicen mis cuñados, no, cuñado, vamos a bajar derecho así. ¿Cómo? Sí, vamos a bajar aquí. Y corriendito. Oiga, qué cosa. Eso sí, bajamos bien rápido. Pero yo con aquel miedo de que un tropezón y pues sí voy a bajar, pero rodando, cayendo. Pues ellos así, muchachillos, bien hábiles y saltaban y las arbustos y todo y corre, y ahí vamos. Gracias al Eterno, ¿verdad? Pues estaba joven yo también en ese tiempo, tenía 20 años, 21 años, pues lo hicimos. Ahorita no, ni de chiste voy para allá a subir ningún cerro. Es tardado. Entonces Moisés subió al Sinaí. Además, él iba a reunirse con el Eterno. Tardó, sí tardó, 40 días, pues sí, es tardado. Él no les dijo que iba a tardar 40 días. ¿Sería ese el error? No, porque él les tenía que decir. Ellos tenían que esperar. El tema es que ellos se impacientaron. ¿Cuántos días pasaron entre que Moisés subió y ellos se impacientaron? No sé. Pero ellos se impacientaron y fue la impaciencia la que detonó todo. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando somos impacientes, hay que tener cuidado porque la impaciencia puede detonar el inicio de un camino que, créame, no quieres recorrer. Entonces es mejor practicar la paciencia. Además, la paciencia es algo bíblico. Dice la Escritura, pacientemente esperé al Eterno. Fíjese, pacientemente esperé al Eterno. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos pidiéndole algo al Eterno, tenemos que tener paciencia. Esperar la respuesta del Padre con paciencia. Lo he dicho muchas veces. Mi mamá oró por mí, por mis hermanos, pacientemente. Ella oró incansablemente por años y años y años hasta que vino la respuesta del Eterno. Pero fue una respuesta muy buena. La respuesta del Eterno no solamente le trajo el arrepentimiento y la conversión de varios de sus hijos, sino que le dio 2 pastores. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Pacientemente esperé en el Eterno. La perseverancia es sinónimo de paciencia. Y la Escritura dice que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Entonces la paciencia es muy importante. Además, la paciencia es una de las virtudes que se contemplan como fruto del Espíritu. La paciencia es parte de una vida espiritual sana. Ahí está en la lista del fruto del Espíritu. Entonces,
Cuando nos impacientamos, eso siempre puede detonar, o mejor dicho, siempre va a detonar en un problema. ¿Sí o no? Si tú te impacientas, incluso por una cuestión cotidiana, eso siempre va a detonar en un problema. Siempre. Si estás tratando con un mesero, por ejemplo, que a veces hay meseros que, ay, Dios mío. O en ciertos lugares, hace no mucho fuimos, mi familia y yo fuimos a un lugar a comer. No voy a decir el nombre para no dañar la imagen, exacto. Pero llegamos a este lugar y nos dan la carta y todo y oye, no, pues mira, yo quisiera, no tenemos ahorita, ok, bueno, no, pues pide tú, ¿no? Mientras yo, y luego el otro, pues yo quisiera, fíjese que, y para no hacer larga la historia, pues no tenía nada, total no tenía nada, y yo, pues, ¿qué pasa, no? Y luego ya algo que ya habíamos pedido, que ya se había pedido, luego regresa el mesero, fíjese que se nos acabaron las papas. Bueno, ni papas siquiera. Y ya era una cuestión, de verdad nos quedamos tantito de, ¿sabes qué? Cancela todo, bro, ya nos vamos nosotros. Nos vamos ya a otro lugar. Pero no, tuvimos paciencia y pues ya tráenos lo que haya, ¿no? Ya lo que queremos es comer algo. Y luego pues estábamos celebrando algo, ya no me acuerdo qué, ¿verdad? Pero sí íbamos en plan de, como familia, a celebrar. Pues no, ya la celebración ya se nos cayó. Pero fíjese, tuvimos paciencia. Y yo comentaba ahí, les decía, bueno, es que de veras, estas personas ya he perdido las papas, este lugar está cerca de un súper, me voy, mando a alguien, tráeme unas papas rápido y aquí, pero no, hay que resolver, no. Pero tuvimos paciencia. Digamos que lo manejamos bien. Pero si no lo manejas bien, eso va a terminar en un problema. Nos pudimos haber enojado, sí nos enojamos, pero lo controlamos, ¿no? Pero pudimos haber reclamado, pudimos haber alzado la voz, pudimos haber, incluso, oye, háblale al gerente, o sea, ya, me quiero quejar con alguien, ¿no? O quiero escribir algo, ¿sabes qué? A ver, celular. Ahora no, un en vivo en Facebook, estoy aquí en tal lugar, mí no tiene nada. No, ahora la gente hace eso. Sí, a quemarlo. No. La impaciencia siempre te va a llevar a tener problemas. Una vez, estando ahí también en una fila, en un supermercado, ahí sí, la verdad, lo confieso, ahí sí me ganó la impaciencia. Porque ya era demasiado. Estaba en la fila para pagar y estaban unas personas ahí pagando. Y entonces ya ven que luego hay una aplicación. Ahora todas las tiendas tienen una aplicación en el celular. Que tú abres la aplicación y pones ahí el código, entonces te hacen un descuento, ¿verdad? La tienda te hace un descuento. Entonces, la señora que estaban pagando, pues pasaban el código y no pasaba el código y pues no se hacía el descuento. Entonces, ya la señora se da cuenta, dice, ay, no, es que creo que no tengo internet. Entonces como que, ay, señora, pues si no tiene internet, pues nunca va a pasar, ¿verdad? Nunca lo va a leer el código. Pero bueno, nosotros estábamos atrás en la fila, estaba otro señor adelante de mí, luego estaba yo y estaban ellas pagando. Y atrás de mí la fila ya estaba, pero si hasta un pasillo por allá. Y ahí estaba. Y era la única caja que estaba abierta. Eso era importante también. O sea, no te podías ir a otra caja, era la única. Ahí estamos. Y la cajera insistía, ¿verdad? No, a ver, déjeme, ahorita aquí yo le muevo y le pico y ahorita va a ver que sí se puede. Entonces, yo le dije, señorita, no va a pasar, no tiene internet. Ya la señora le dijo que no tiene internet.
Si no tiene internet, no va a pasar el código, no lo va a leer. La cajera voltea y me ve con una cara de ¿y usted qué se mete? O sea, no me dijo nada, pero con su rostro así, nada más me vio despectivamente y volteó otra vez. No, mire, ahorita, va a ver qué. Y yo así, bueno, paciencia, ¿no? Paciencia. Pasaban los minutos, hermano, pasaban los minutos y ahí seguían. Y no. Y luego yo otra vez, señorita, no va a pasar el código, por favor entienda, no va a pasar. No tiene internet, que haga una recarga, algo, no sé, no va a pasar. Y me aplicó la misma mirada, ¿verdad? Ahora más fuerte todavía. Y ya en esa segunda mirada que me aventó, yo seguí paciente, pero ¿saben quién ya no tuvo paciencia? El que estaba delante de mí. El señor que estaba delante de mí, porque aparte él traía sus cosas así cargadas, o no las podía poner ahí porque estaba ocupado. Y entonces él tenía las cosas así, que las avienta. Aventó todo, no dijo nada, nada más aventó las cosas, se fue casi, a la señora también medio la aventó y se fue. Y la cajera volvió, mira nada más, que señor maleducado y que esto, a él sí, ¿verdad? Lo juzgas y le dices de todo. Entonces yo le dije otra vez, tercera vez, le dije, es que señorita, de veras, o sea, mire, tenemos mucho esperando, ya vio la fila, ¿cómo está? Y ya la gente atrás, ¡ey! Todos desesperados, ¿no? Digo, es que no va a pasar el código. Otra vez no me hizo caso, se volteó y ella insistía, ¿verdad? No, ahorita. Y ahí sí ya perdí la paciencia, ¿verdad? Tengo que confesarlo. Y levanté la voz. Y una vez me dijo un pastor, Saúl, tienes voz de profeta. Estaba predicando allá en un lugar en la playa. Él se había llevado su bocinita, su micrófono. Si quieres te lo presto. Le dije, no, yo así. Porque pues sí, el Padre me dio una voz fuerte. Cuando levanto la voz, bueno, ustedes me han oído, ¿verdad? La puedo levantar todavía más fuerte. Entonces levanté la voz ahí donde estaba, y dije, bueno, ¿que no hay nadie aquí que nos pueda solucionar este problema? ¿No hay alguien aquí que tenga una solución? Ni 2 segundos. Ni 2 segundos y ya estaba ahí una supervisora. Todo el tiempo estuvo ahí. No crean que vino de una oficina. No, ahí estaba, ahí, luego. Y se había dado cuenta, pero no venía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene uno que gritar, levantar la voz? No, hombre, 2 segundos ya estaba aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Señor, ¿cuál es el problema? El problema, y ya le dije cuál es el problema. Ya la supervisora agarró a las señoras, eran 2, y acompáñenme acá, por favor, ahorita yo les doy solución. Tú, por favor, ya cóbrale. Sí, tú abre otra caja ahí. Ándale, qué bueno. Pero hubo necesidad de esto. No debería de haber necesidad. Pero la impaciencia que me ganó ahí sí detonó en algo. Sí hubo un problema. El primer señor arrojó las cosas, arrojó la mercancía. Si eso hubiera seguido, los demás atrás, no sé, eso pudo terminar mal. Porque usted sabe que ya varias personas molestas, enojadas, ahora sí que se vuelve comunidad, se unen, y lo que estamos hablando, ¿no? Un pecado colectivo. Y eso pudo haber aumentado. Entonces, dentro de lo que cabe, salió algo bueno de ahí, pero el punto es que la impaciencia siempre te va a ocasionar un problema. Para mí fue un problema porque yo me sentí mal de haberme molestado, de haber levantado la voz. Imagínense por ahí un hermano que no es el pastor Saúl ese que gritó ahí. Sí, y eso que es pastor, ¿eh? ¿Cómo han de ser los hermanos de su iglesia? Peor.
Entonces la impaciencia siempre nos arrastra a una situación de conflicto, algo que no queremos. Segundo paso. Dice la Escritura, haznos dioses. Haznos dioses que nos guíen. O sea, como Moisés ya se tardó, haznos dioses que nos guíen. El segundo paso, hermanos, siempre es el pensamiento de sustituir a Dios. Cuando tú sientes que ya la presencia del Eterno no está o no la percibes, y casi siempre es porque tú te has alejado, pero en tu mente tú sientes que el Eterno se alejó de ti, siempre vamos a tener la tendencia a querer sustituir a Dios, a darle el lugar de Dios a alguien más. Y en este caso, el pueblo de Israel, con la necesidad que ellos tenían de ser guiados, de ser dirigidos, pues le dijeron a Aarón, haznos dioses. Nosotros necesitamos un Dios que vaya delante de nosotros, que nos guíe. Entonces, haznos ese Dios. La tendencia nuestra, del ser humano, la tendencia natural, siempre es sustituir a Dios y siempre es sustituir a Dios por las criaturas, como dice Romanos. En vez de darle la honra y la gloria al Creador, nos dejamos guiar por criaturas. Y eso cuando nosotros mismos tomamos el lugar de Dios y nosotros decimos, yo lo arreglo, ¿verdad? Yo lo arreglo, yo voy a solucionar esto. Porque eso también es una tendencia que tenemos muy marcada. Cuando sentimos que Dios se está tardando en respondernos, entonces digo, bueno, yo voy a actuar, porque Dios no me contesta. Yo lo voy a arreglar. Entonces, ese es el segundo paso en el camino hacia la traición. Cuando usurpas las funciones de Dios, cuando usurpas el lugar de Dios, cuando tomas tú mismo el lugar de Dios o le das ese lugar a otra persona, o peor aún, le das ese lugar a una cosa. Tercer paso. Este tercer paso dice ahí la Escritura, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál es el tercer paso que podemos ver aquí? La alteración de la realidad, tergiversar los hechos. Empezamos a dar por hecho cosas de las cuales ni siquiera tenemos idea. Ni siquiera tenemos idea. Entonces Moisés subió a hablar con Dios. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba allá arriba de la montaña. Ahora, hay escritos judíos que dicen que Moisés no subió a la cima de la montaña, sino más arriba. Hay escritos judíos que aseguran que Moisés subió al cielo. Otros dicen, bueno, no al cielo, pero sí ahí a las nubes de gloria que estaban arriba de la montaña, porque la presencia divina estaba entre las nubes. No era que Dios estuviera ahí, ¿verdad? Sentado en una roca arriba de la montaña, sino que según la Escritura, la nube de gloria estaba arriba de la montaña y Moisés tuvo que subir allá arriba. Entonces, ellos podían ver la nube ahí, no podían ver a Moisés, pero veían que allá estaba la nube. Sin embargo, ellos alteran la realidad y ellos dicen, no sabemos qué le haya pasado a Moisés. Desde la antigüedad siempre existió la idea de que si un ser humano veía a Dios, se moría, ¿verdad? Pues probablemente ellos decían, no hombre, a mí se me hace que Moisés
ya se murió allá. No, pues si subió allá a la nube y si vio a Dios, ya se murió, seguro. Esas palabras no sabemos qué le haya acontecido, es seguro Moisés ya se murió. Ya nos quedamos sin guía. Entonces fíjense, están sustituyendo a Moisés primero, porque van con Aarón. De alguna manera lo hacen ver como que Aarón, tu hermano Moisés, ya, adiós, bye. Necesitas tú tomar el lugar, Ahora, haznos dioses. Fíjese cómo se altera la realidad. Este Moisés, ok, Moisés, pero ¿qué hay con Dios? ¿Qué hay con Dios? O sea, ¿por qué tenías que cambiar a Dios? Se puede entender que ellos dijeran, Moisés a lo mejor murió. Aarón toma su lugar, porque Aarón era el segundo al mando. Aarón toma su lugar. Hasta ahí, ok, podemos entender eso. Pero ¿por qué sustituir a Dios? Haznos dioses. Están alterando la realidad, están cambiando los hechos. Y ese es un paso también en el camino hacia la traición. Cuando tú empiezas a formar tu propia historia, cuando en tu mente empiezas a interpretar las cosas a tu manera y empiezas a querer tú ubicar esto aquí, esto acá, mira, tú toma este lugar, ahorita nos hacemos un Dios, ahorita hacemos y deshacemos. El pensamiento de aquellos que construyeron Babel, ¿se acuerdan? Los que construyeron Babel y la torre, no hombre, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y dicen los sabios que la idea era subir al cielo y derrocar a Dios. Imagínense. Entonces ahora están dando este paso importante, cambiando las cosas. Y esto es algo que hoy en día se sigue haciendo también. Mucha gente que hoy dicen que Israel es el enemigo. Así lo declaran muchos. Y publican y dicen, gente, ya dejen de estar engañados. Irán no es el enemigo. El Islam no es el enemigo. Israel es el enemigo. Si yo digo, estos cuates de veras, así que traen la realidad pero bien alteradísima. Están tergiversando todo, cambiando todo. Bueno, en su momento el propio Israel hizo esto. Y eso nos lleva al cuarto paso. Dice ahí la escritura, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Cuarto paso, mal uso de los recursos provistos por Dios. ¿De dónde salieron esos aretes, esas joyas, ese oro que ellos usaron para el becerro? De los egipcios. De los egipcios, o sea, ellos no tenían nada, hermano, ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto, ellos no tenían, disculpe la expresión, pero ni en qué caerse muertos. Nada tenían. Un esclavo no tenía absolutamente nada. Apenas sí le daban para mal comer y ya. Entonces ellos hubieran salido de Egipto sin nada. Con una mano adelante y otra atrás, dice, ¿no? Cruzados completamente. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, pídanle a los egipcios, exíjanle a los egipcios. Y ya cuando pasó la plaga de la muerte de los primogénitos, los egipcios ya lo que querían era que Israel se fuera. Y los egipcios estaban dispuestos a darles, pero todo, llévate todo ya. Bueno, lo que quedaba, ¿verdad? Porque Egipto pues también ya, después de las 10 plagas. Pero oro sí había, mucho. Se lo dieron. Los israelitas salieron de Egipto cargados de oro, cargados de riqueza, por la provisión del Eterno. Dicen nuestros sabios, eso era una compensación
por los años que ellos trabajaron duramente como esclavos y que no recibieron ni una sola paga. Hasta les salían viendo los egipcios. Entonces eran recursos provistos por Dios. ¿Y para qué usaron ellos esos recursos? Para hacer un becerro de oro, un ídolo. ¿Cuántas veces estamos utilizando los recursos que el Padre nos da para cosas que no honran el nombre de Dios? Tenemos que decir que somos culpables también de hacer mal uso de los recursos que Dios nos da. Desde el momento en que vemos los recursos como nuestros, desde ahí fallamos. Porque casi siempre vemos los recursos como algo mío. Ese es mi dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué es tuyo? Yo he trabajado con el sudor de mi frente, me lo he ganado. Ah, sí. ¿Y quién te da la vida? ¿Y quién te da las fuerzas? ¿Y quién te da la habilidad? A Dios le pertenece todo. Nuestras vidas le pertenecen, nuestras almas le pertenecen. Él es el dueño del oro y de la plata, el creador del universo. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Nada. La Escritura dice que nosotros acá lo que somos es administradores, mayordomos, eso somos. Administradores de lo que a Dios le pertenece. Luego decimos, mis hijos. No, tampoco son tus hijos. Le pertenecen a Hashem, le pertenecen a Dios. Nosotros administramos todo y vamos a dar cuenta de nuestra administración, de cada recurso que Dios nos ha dado. Mi tiempo, no, tampoco es tuyo el tiempo. Todo le pertenece a Dios. Usar los recursos que Dios nos da, mis hermanos, de una manera equivocada, de una manera errónea, es también un tremendo error que nos puede llevar hacia la traición, a traicionar al Eterno. Cuando nosotros decidimos en esa administración que realizamos, tomamos decisiones equivocadas y decidimos utilizar recursos para gastar en cosas que no honran a Dios. Y en algo que sí puede honrar a Dios decimos, ay no, se me hace caro. ¿Cuánto cuesta ese Tanaj? 2,000 pesos. Ay, está carísimo. No, hombre, 2,000 pesos, no. Pero, oye, ¿cuánto cuesta un arreglito del pelo ahí? 2,000 pesos. Ah, sí, me lo merezco, ¿no? O cuánto cuesta, y en muchas cosas superfluas, materiales, sí gastamos, sí invertimos, no lo pensamos, porque pensamos, me lo merezco, me merezco un gustito, me merezco irme allá a pasear a tal lugar. Pero que no te digan, hermano, apoya aquí una ofrenda para Pesaj, porque no. A ver cómo va la cajita. Ahorita voy a checar ahí. Sí, la voy a checar. Hombre, está bien triste aquí. Así somos. Así somos. O sea, porque nos sentimos dueños de los recursos. Tenemos que empezar por tomar conciencia, no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios. Yo nada más estoy administrando los bienes que Dios me da. Mi propia vida, mi propio tiempo, la casa, el trabajo, el dinero, todo le pertenece a Dios. Yo lo administro. Pero de pronto perdemos de vista que un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, bueno, a ver, ahora sí, vamos a sentarnos tú y yo, vamos a hacer cuentas. ¿Qué hiciste?
con todo lo que te di para administrar. Punto por punto vamos a tener que rendir cuentas. El pueblo de Israel utilizó el oro para hacer un becerro. ¿Saben para qué era ese oro? Para el santuario, para el Mishkan, el arca de la alianza que se iba a hacer de oro, el altar de oro, todo el oro que se iba a utilizar en el santuario. Gracias al Eterno que había mucho más oro por ahí, ¿verdad? Y alcanzó. Pues imagínense que si hubieran gastado todo ese oro, que nada más hicieron un becerrillo ahí, pues bueno, no fue tanto. Pero ese oro ya tenía un destino, y el destino era honrar y glorificar al Eterno. No. ¿Cómo terminó ese oro? Moisés vino, lo destruyó, el becerro lo hizo líquido y luego lo echó en el agua y las cenizas ahí y lo revolvió, y ahora tráganselo, ahora, órale. A ver, todos esos que andaban ahí bailoteando alrededor del becerro, aquí los quiero ver, ahora se toman esto, tómense su pecado, ¿verdad? Su ídolo. Quinto paso. Y al día siguiente, dice la Torah, madrugaron. Ni una palabra es casualidad, hermano, en la Torah. Dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Quinto paso, caes en el pecado de la idolatría. Traicionas al Kadosh Baruj Hu, traicionas al Santo bendito sea. Caes en el pecado. Pero fíjese todo lo que ocurre acá. ¿A cuánto nos cuesta trabajo madrugar? Pero mire, para el becerro, bien puestos para madrugar. Estamos orando entre 5 y 6 de la mañana. ¿Usted cree que a mí no me cuesta? Sí me cuesta también. A veces suena la alarma y la oigo y pues sí, ya la apago y así como que me quiero quedar dormido otra vez. Ya, tengo que levantar. Hoy sí me quedé dormido. Hoy sí me quedé dormido porque mi alarma sonó a las 5 y lo apagué y fue así. Y siempre es como que tantito más, pero luego reacciono. Hoy no reaccioné, hoy no. Bueno, yo cuando reaccioné vi 5:25. No, ahora sí me dormí. Ahora sí me dormí de más. Pero bueno, ya, vamos. 5:30 ya estaba empezando. Pero nos cuesta trabajo madrugar. Pero cuando es para algo nuestro, cuando es un asunto mío, cuando es para irme de viaje o para ir de vacaciones o para irme al trabajo o ir por la visa, cualquier beneficio, ahí sí madrugas, ahí sí no te pesa. Una época en que mi esposa y yo a las 4 de la mañana nos despertábamos. Entrábamos a las 6 de la mañana era la entrada al trabajo. Entonces imagínense, a las 6, para poder llegar allá a las 6 de la mañana a la maquiladora, íbamos en pecera, pero ahí en la colonia donde vivimos, nada más salía una pecera de ahí, cerquita, y salía como a las 4:30 de la mañana de ahí. Si perdíamos esa pecera, ya teníamos que caminar más lejos, una calle más lejos, y esperar las que pasaban, pero que pasaban llenas, y a veces irte ahí casi colgado ahí. Entonces preferíamos levantarnos bien temprano, a las 4 de la mañana, para estar listos. Entonces, sí cuesta trabajo, pero sí madrugábamos. Porque para orar batallamos. Para otras cosas sí. El pueblo madrugó, ofrecieron holocaustos, o sea, sacrificios, ofrendas de paz,
comieron, bebieron, se regocijaron, todo ahí. Y todo para un ídolo. Y eso nos muestra. Este quinto paso nos muestra otra actitud que también nosotros tenemos. De dar preferencia, de dar favoritismo a otras cosas en lugar de Dios. Y yo no digo que esté mal. Hay muchas cosas que por supuesto que no están mal. Lo que decíamos ahorita. No está mal que te quieras ir de vacaciones o no está mal que vayas a ir por la visa. No está mal. O sea, lo que está mal es que para las cosas del Espíritu no tengas la misma disposición. Eso es lo que está mal. Que para Dios, para tener una cita con Dios, no tengas la misma disposición. Que para presentar una ofrenda a Dios no tengas la misma generosidad, la misma actitud. Ese es el problema. Lo demás no. Siempre y cuando no lo estés usando para algo malo. Es para ti, para tu beneficio, para regocijarte, para pasarla bien, está bien. Pero ten la misma actitud, ten la misma disposición de sacrificio y todo para las cosas de Dios. La traición, hermanos, la traición es un acto que se paga caro. Las consecuencias de traicionar suelen ser muy fuertes. Y esto sea que cometas una traición contra el hombre o contra Dios. Si ustedes traicionan al hombre, ¿eso tiene consecuencias o no? Si ustedes traicionan, por ejemplo, la confianza de un amigo, o traicionan a la empresa en la que trabajan, o traicionas a tu esposa, a tu esposo, al novio, a la novia, si traicionas la confianza de un maestro en la escuela, cualquier traición se va a pagar caro. Las consecuencias van a ser fuertes. Es segurito que vas a lamentar haber cometido un acto de traición. La traición a la patria, se los dije una vez, aquí en México, en nuestro país, no existe la pena de muerte. Pero hay una cláusula de la Constitución mexicana que pocos conocen y no nos la dan así a saber. Pero hay un artículo en la Constitución que dice que la única transgresión en nuestro país que mereciera la pena de muerte es la traición a la patria. Si tú traicionas a la patria, eres un reo de muerte, lo dice la Constitución. No se aplica porque pues, ¿para qué hablamos de más? Pero no se aplica, dejémoslo así, ¿no? Pero la traición se paga. Y traicionar a Dios siempre va a tener consecuencias y siempre se va a lamentar. Bendito sea el Eterno por su misericordia, por su gracia, por su perdón. Pero recuerde lo que hemos aprendido, la culpa siempre se va a pagar. Las consecuencias de nuestros pecados siempre nos van a alcanzar. Vamos a vivir con esas consecuencias probablemente toda la vida. Perdonados, sí. Redimidos, sí. Pero vamos a arrastrar esas consecuencias mientras estemos en este cuerpo. Un día que ya estemos en el reino, bueno, ya habrá terminado esto. Pero las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, de nuestras traiciones, siempre nos van a acompañar, lamentablemente. Entonces, es mejor evitar cualquiera de estos pasos que hoy hemos aprendido. Evítalos si no quieres caer en ese terrible pecado de la traición a Dios, de la idolatría. Shabbat Shalom.
Se ve que les pegó, ¿verdad? Shabbat Shalom. Eso. Dice también Abraham, sonría que Hashem les ama. Y les ama mucho. Aunque a veces nos habla fuerte, pero nos sigue amando igual. Bien, mis hermanos, nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado a la distancia. Bendiciones para todos.